Dios lo bendiga, hermanos. Bienvenidos a nuestra parte correspondiente a la exposición de lo que el Señor quiere hablarnos en esta ocasión. Dios quiere que expongamos Romanos capítulo 6, que lo comentemos para que sirva de instrucción para cada uno de los que nos escuchen, para nuestra iglesia, Misión Alcance Global y todos aquellos que se conectan a través de este canal. Voy a empezar leyendo previamente el versículo 20 del capítulo anterior al capítulo 6. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 20. Y dice así: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Ok, estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Se difiere un poco de la Reina Valera, obviamente, pero voy a basarme en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede estar usando Reina Valera. Yo tengo aquí la Reina Valera como paralela por si acaso tenga que referirme a ella, pero para mejor exposición y explicación estamos usando la Nueva Traducción Viviente. Entonces, dice que la ley de Dios, versículo 20, fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Ahora, cuando habla aquí de la ley de Dios, está hablando de la Torá. Está hablando del viejo pacto, del conjunto de leyes que Dios le dio a Israel en el desierto, en el monte Sinaí y en todo el desierto. Entonces esta ley fue dada a la gente para que se diera cuenta de la magnitud de su pecado, se diera cuenta de la vida pecaminosa, o que el pecado era abundante realmente en el ser humano. Porque nosotros no estamos dados a darnos cuenta. Nos engañamos fácilmente a nosotros mismos. Creemos que estamos haciendo bien cuando realmente no es así. Entonces la ley viene para mostrarnos a nosotros lo pecaminoso que nosotros éramos. Y sigue hablando en el versículo 20, parte B de ese versículo: pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, la ley vino a manifestar el pecado que el hombre tenía. Y al manifestar el pecado trajo más pecaba la gente. La ley, al manifestar lo malo, más la gente hacía lo malo. Eso es lo que dice: más pecaba la gente, pero también abundaba más la gracia maravillosa de Dios. Sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Ahora, cuando aquí habla de que sobreabundó la gracia, o más abundaba la gracia de Dios, está hablando de la oportunidad que Dios da para aquellos que por la fe son justificados. Es decir, aquellos que no por obedecer mandamientos se les justificaba, sino que por obedecer a Dios, por tener una relación con Él, por la fe. La relación con Dios se basa en la fe. Entonces, en aquel tiempo en el monte Sinaí, a quienes se les dio la ley, pues ellos comenzaron a obedecer mandamientos y sin importar la relación. Pero la ley fue dada para que ellos entendiesen que no eran perfectos. La ley fue dada para que ellos entendiesen que no eran justos. La ley fue dada para que ellos reconocieran de que eran pecadores y muy pecadores. Ellos creyeron que la ley la podían guardar toda. Ellos creyeron que era posible hacerlo, mas la ley vino para mostrarle al ser humano que no es posible, que siempre se va a fallar en alguna parte de la ley. Así que ellos vivían por la ley, más como dice acá, cuando la ley se manifestó, más fue el pecado de ellos, mayor fue, con previo conocimiento de que era malo, más pecaban, pero también más sobreabundó la gracia. Es decir, la gracia de Dios sobreabundó en cuanto a la fe, en cuanto a la aceptación de aquellos que le buscasen de corazón.
Versículo 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces dice aquí entonces que el pecado reinó sobre todos aquellos que eran pecadores, que la ley les mostraba ese pecado, y el pecado reinó para muerte. Pero ahora reina, en cambio de la muerte, reina la gracia de Dios. Ahora, actualmente en el nuevo pacto, ya no reina la ley. Ahora ya no reina el pecado, ahora reina la gracia de Dios, es decir, la oportunidad de Dios para que todos aquellos que le crean puedan llegar a ser justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí dice, vuelve a repetir esta parte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él, con Dios, y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gracia de Dios ahora sobreabunda, aunque sobreabunde el pecado, sobreabunda por medio de la salvación que ofrece nuestro Señor Jesucristo al ser humano. Entonces el pecado sobreabundó porque la ley fue dada, más entonces, así como sobreabundó el pecado, más sobreabundó la gracia sobre el pecado, dando oportunidad a los hombres para que todos sean salvos. Eso es lo que quiere decir Romanos capítulo 5 en versículos 20 y 21. Vamos ahora al capítulo 6 de Romanos, que es el tema que nos vamos a repasar, vamos a estudiar un poco, a analizar en esta ocasión. Romanos capítulo 6, versículo 1, dice así: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Versículo 2, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Entonces aquí el Señor nos quiere mostrar el primer hecho que tenemos de tomar en cuenta, y es que nosotros hemos muerto al pecado. Aquí lo dice claramente. ¿Quiénes somos nosotros? Los que ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Los que ahora vivimos no por la ley, no por mandamientos, sino que vivimos por medio de una relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tú vivas a través de una relación con Dios, a través de una guianza por medio del Espíritu Santo. Todo esto producto de lo que Jesucristo hizo en la cruz para que esto fuese posible. Entonces sobreabundó el pecado. Debemos de seguir pecando para que haya más gracia, para que haya más oportunidad. Dice, no, obviamente que no, porque nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Versículo 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Entonces, este es el otro hecho consecuente del primero, que es que hemos muerto al pecado. Es el hecho de que a través del bautismo nosotros nos unimos con Cristo. Nos hicimos uno solo con Cristo. Y así como Él murió en la cruz, nosotros también morimos, espiritualmente hablando. Que Jesucristo murió en la cruz, nosotros también hemos muerto en la cruz. Por eso dice acá, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces este hecho es sumamente importante para todos aquellos que hemos sido salvos. Nosotros estamos muertos al pecado porque estamos unidos en Cristo. Unidos en Cristo, nosotros fuimos a la cruz espiritualmente a morir nosotros mismos juntamente con Cristo. Físicamente fue Jesucristo el que murió, pero espiritualmente nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, espiritualmente Dios nos llevó a cada uno de nosotros a la cruz juntamente con Cristo, para que el cuerpo de pecado muriera y para así matar al pecado consecuentemente. Así que
el pecado ya no tiene poder sobre nosotros porque ya no hay cuerpo espiritualmente hablando. Claro, físicamente todavía sigue un cuerpo, pero espiritualmente se da la provisión para que se extermine el poder del pecado. Bueno, sigamos leyendo para que se nos aclare más. Versículo 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Claro, ¿verdad? Recuerdan que cuando uno bautiza a una persona, se sumerge la persona en el agua, implicando la muerte, y se saca a la persona, se emerge del agua, implicando la resurrección de Cristo. Entonces, por medio del bautismo, nosotros nos unimos con Cristo en la muerte y en la resurrección de Jesús. Versículo 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también nosotros podemos vivir una vida nueva. Claro, a través de la resurrección de Jesucristo, así como Él fue resucitado para estar juntamente con el Padre, ahora nosotros también hemos sido resucitados para vivir una vida nueva con nuestro Padre Celestial. Okay, este hecho es muy importante. Parece que la iglesia en aquella época en Roma, porque es el libro a los romanos que estamos analizando, desconocía estos aspectos doctrinales. Y es importante que usted no pierda de vista y entre en conocimiento de estos aspectos en su vida que le van a traer a usted un poder espiritual para poder vencer apropiadamente y andar en victoria sobre el pecado. Vamos a seguir analizando lo que la palabra de Dios viene diciendo acá. Versículo 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, claro, en la cruz, ¿verdad? Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Ok, estamos unidos con Cristo en la muerte, con Cristo y en su resurrección. Entendamos bien eso. Con la muerte, nosotros al ir a la cruz también, cuando Jesús fue a la cruz, nosotros morimos al pecado. Y resucitamos, así como Jesús resucitó, también juntamente con Él resucitamos a una nueva vida, a una nueva esperanza, a una nueva forma de vivir. Es decir, dejamos lo viejo y vivimos una vida nueva ahora. Borrón y cuenta nueva. Se acabó lo pasado y ahora empieza lo nuevo. Eso significa estar bautizados juntamente con Cristo. Versículo 5 otra vez. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos, versículo 6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Ok, nuestro antiguo ser pecaminoso, es decir, nuestra vieja naturaleza. Es cierto que aún estamos en la carne, aún tenemos un cuerpo, sí, es cierto que todavía luchamos contra deseos carnales, pero nuestro ser pecaminoso, nuestra vieja naturaleza está crucificada juntamente con Cristo. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. Nuestro ser pecaminoso entonces fue crucificado, y dice aquí, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Porque antes de nosotros recibir a Jesús como Señor y Salvador, el pecado tenía un poder sobre nosotros, nos tenía esclavizados. Nosotros no podíamos simplemente obedecer los mandatos de Dios. Podíamos tratar, pero siempre pecando, siempre fallando constantemente. Y estamos esclavizados a ese poder, a un poder que teníamos por nuestra vieja naturaleza, porque eso es lo que éramos.
Mas ahora que hemos recibido a Jesucristo, renacimos a una nueva naturaleza en la cual podemos vivir y ver la vieja naturaleza crucificada juntamente con Cristo, para que entonces ya no le demos derecho o espacio al pecado en nuestra vida. Okay, versículo 6, voy a leer otra vez. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no. El cristiano ya no más es esclavo del pecado. Ahora, ¿por qué entonces algunos cristianos se consideran esclavos? ¿Por qué algunos cristianos todavía siguen caminando bajo esclavitud del pecado? ¿El pecado los esclaviza? ¿Por qué siguen muchos cristianos obedeciendo su vieja naturaleza? ¿Por qué? Porque no viven en la nueva naturaleza, porque no se consideran muertos al pecado, porque no se visualizan muriendo juntamente con Cristo en la cruz. Nosotros tenemos que visualizarnos así, tenemos que identificarnos con Jesucristo en su muerte, identificarnos con Jesucristo en su resurrección ante una nueva vida, una nueva naturaleza. Ahora vivimos ahora bajo la nueva vida en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por la cual nosotros también fuimos levantados a una nueva forma, estilo de vivencia. ¿Cuál es esa forma, estilo de vivencia? Ya lo hemos dicho en mensajes anteriores, guiados por el Espíritu de Dios. Caminamos por la fe, creyendo en Dios, no caminamos por mandamientos. Los mandamientos vinieron a través de la ley. El hombre no puede ser justificado delante de la presencia de Dios por los mandamientos, por obediencia a esos mandamientos. Porque por más que obedezcamos los mandamientos, siempre dejaremos un mandamiento sin obedecer. Y el que desobedece un mandamiento se hace culpable por todos los demás mandamientos que tal vez obedeció. Un solo pecado te culpa de todo el mal, porque un solo pecado mancha tu vida delante de un Dios santo y justo. Dios viene y trae una nueva provisión, un nuevo pacto a nuestra vida, que es el pacto a través de la gracia de Jesucristo. Una nueva oportunidad, que es a través de la relación con Él, a través de considerarnos nosotros muertos en nuestra vieja naturaleza en la cruz de Jesús. Versículo 7. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Esto es lo que sucedió, ¿verdad? Cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, versículo 8, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Claro, eso es lo que estamos hablando. Versículo 9, estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Entonces, en otras palabras, hemos sido librados del pecado y de lo que la muerte, de lo que el pecado producía, que era muerte. Fuimos liberados del pecado y también fuimos liberados de la muerte. ¿Qué muerte es esa? La muerte que el pecado producía. El pecado producía una muerte eterna en el ser humano. Todo aquel que no conoce a Jesús como Señor y Salvador, pues anda en una vida de muerte eterna. Está condenado. Más aquel que recibe al Señor, se une a Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, es libre del pecado y es libre de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Estamos seguros de eso, dice, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Versículo 10. Cuando él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado, muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces este es el punto que traemos hoy. Es darnos a entender que lo que Dios quiere, que entendamos todos que ya el pecado no tiene poder sobre nosotros.
porque hemos muerto con Cristo en la cruz. Debemos considerarnos, entender este concepto espiritual, asimilarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay poder del pecado sobre mí, porque estoy crucificado con Cristo. Y por medio del bautismo yo declaré eso también cuando yo fui bautizado. Y si tú no has sido bautizado, ¿es posible creer en esto? Claro que es posible creer en esto. El bautismo es simplemente una simbología de lo que ha ocurrido en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hemos sido muertos con Cristo. Y también hemos resucitado con Él. Por lo cual, lo que ha muerto en la cruz ha sido el pecado, el poder del pecado sobre nosotros, porque hemos muerto con Cristo. El pecado se enseñoreaba en nuestra vieja naturaleza, pero nuestra vieja naturaleza ha ido a la cruz, a morir. Entonces, consideremos eso entonces. Considerémonos muertos al pecado. Eso es lo que dice acá. Y vivos para Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Vivos para Dios, es decir, que ahora podemos obedecer a Dios. Antes tal vez no obedecíamos, no teníamos esa capacidad, aunque usted crea que tal vez obedecía. Realmente usted no obedecía a Dios, usted vivía según su propia voluntad, usted vivía según su propia manera de pensar. Ahora no, usted vive conforme a la voluntad de Dios, conforme a la forma y pensar de nuestro Señor. Versículo 12. No permitan que el pecado, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Capítulo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. En otras palabras, aún siendo cristianos, nosotros pudiéramos cometer este error. Pudiéramos estar permitiendo que el pecado controle nuestra forma de vida. Que nuestra forma de vida sea muy pecaminosa aún. ¿Por qué? Por no tomar en serio estos conceptos espirituales de que estamos unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Entienda que el poder fue quebrantado. Entienda que usted fue llevado espiritualmente a la cruz y el poder del pecado fue eliminado completamente. Usted tiene todo el poder de parte de Dios para vencer el pecado y considerarlo muerto. Pero si usted no lo considera muerto, si usted no aplica la fe, si usted no aplica el creer, entonces el pecado se puede enseñorear sobre usted, aunque Jesús ya lo haya crucificado en la cruz. Por eso dice acá, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Versículo 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Que no debiéramos de permitir eso, no lo permitan, dice aquí el apóstol Pablo en este capítulo. No permitan, por tanto, ustedes servir al pecado con algún miembro de su cuerpo. Ya no más. Paren eso. Tienen toda la autoridad, tienen todo el poder, porque el pecado ha sido destronado. El pecado han sido rotas. El señorío del pecado sobre nosotros ha sido quebrantado por medio de la muerte juntamente con Cristo. Entonces visualicémonos, hermanos, que en la cruz, todos, ¿verdad? Visualicémonos que todos hemos ido a la cruz con Cristo a morir ahí. Es importante eso. Y a que ha muerto nuestra vieja naturaleza y ahí ha sido crucificado el pecado. Para que entonces en la resurrección, cuando Jesús es levantado, nosotros también somos resucitados, vivamos una nueva vida libre del poder del pecado y libre de la consecuencia de esos pecados que eran la muerte, para vivir ahora con el Padre en una nueva relación, en una nueva esperanza. Entonces ya se terminó entonces el sentido de los mandamientos, porque la ley vino para que nos diésemos cuenta que éramos muy pecaminosos. Mas ahora la gracia, que es el evangelio de Jesucristo, que es el regalo de Dios en la persona de Jesús, que es aceptar a Jesús como el Señor y Salvador, más la gracia de Dios manifestada ahora para salvación.
Esa es la forma, esa es la estrategia de Dios, ese es el evangelio que tenemos que predicar a los seres humanos y ese es el evangelio que ha venido a nuestra vida. Versículo 13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Entonces ya no más servir al pecado, ya no más darle al pecado un lugar que no se merece si somos hijos de Dios. Sirvamos al Señor, consagrémonos a Dios, limpiémonos de toda inmundicia, pidamos perdón por todo pecado, que tenemos el perdón de Dios para nuestras vidas y la limpieza a través de la sangre de Jesucristo, de toda mancha, consecuencia de algún hecho pecaminoso, sea de mente o sea de acción o de voluntad. Así que usen, dice así, versículo 13 todavía, así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces ahora nuestro cuerpo, que aún lo tenemos, ya no debe ser usado para las cosas malignas, para aquellos pecados que cometíamos. Ahora nuestro cuerpo tiene que ser usado como instrumento para la gloria de Dios. Versículo 14. El pecado ya no es más su amo. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Entonces, el pecado ya no nos gobierna. Claro, porque antes fallábamos y la ley nos culpaba. Ahora podríamos fallar, pero tenemos la gracia de Jesucristo, tenemos el perdón. Sí pedimos perdón, obviamente. Tenemos el perdón del Señor. Ahora vivimos bajo un nuevo régimen, bajo una nueva forma de vivir. En aquel tiempo, en el tiempo antiguo, sobre todo Israel, pues vivía a punta de sacrificios de animales que no quitaban el pecado, sino que lo hacían que hubiese un poco más de misericordia de Dios, pero la persona no era limpia de verdad, sino que el pecado como que se ocultaba, ¿no?, delante del trono de Dios para que Dios aceptara a la persona. No era un sacrificio perfecto, mas Jesucristo como cordero sin mancha fue llevado a la cruz y es el sacrificio perfecto para nosotros, que su sangre derramada sí nos limpia, nos quita toda inmundicia y nos quita todo pecado. Ok. Versículo entonces 14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces aquí hay dos polos opuestos. Uno, la ley, y otro, la gracia de Dios. La ley te imputa que eres un pecador, pero la gracia de Dios te dice, hay perdón para ti. Acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz y recibe el perdón de Dios y vive ahora en una nueva vida con el Padre, con nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Ahora Él te va a estar guiando. Ahora Él te va a estar orientando. Ya no vas a vivir por mandamientos como en otros tiempos, pues en este caso el pueblo de Israel vivía. Versículo 15. Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley. Muy importante esta pregunta. Voy a volverla a hacer. ¿Eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Entonces nosotros, al considerarnos muertos del pecado, debemos decidir ya no obedecer al pecado. Ya no más. Si decidimos obedecer al pecado, somos esclavos del pecado. Entonces, ¿cómo es la vida cristiana correcta? La vida cristiana correcta camina, se resbala, no es que decidió obedecer,
simplemente en su humanidad falló. Tal vez no lo hizo voluntariamente. Y si lo hizo voluntariamente, entonces se esclaviza otra vez. Obviamente se esclaviza otra vez. ¿Pero por qué se esclaviza otra vez? Porque no se considera muerto juntamente con Cristo en la cruz. No lleva su cuerpo, su vieja naturaleza a la cruz a morir. Y no se considera resucitado con Cristo en una nueva vida. Por eso aquí la palabra es: considérate muerto al poder del pecado y vivo para Dios. Versículo 16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. O sea, lleva a la justicia. Lleva a la justicia, o sea, a una vida recta, la obediencia a Dios. De siempre está en nosotros la decisión. Pero ya no existe ese poder del pecado que nos doblegaba. Que quisiéramos o no, pecábamos. Ya no más. Ese poder ya no está. Versículo 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Es decir, la palabra de Dios. Ahora obedecen lo que se les ha predicado. Antes ustedes obedecían a lo que el pecado les decía, porque eran esclavos de él. Pero gracias a Dios, ahora ustedes obedecen con todo su corazón las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Cambiamos de Señor, ¿verdad? Nuestro Señor antes era el pecado, el pecado o la ley. El pecado, podríamos decir, porque por medio de la ley pecábamos, pero sí, el pecado se enseñoreaba sobre nosotros. El pecado era el Señor. Pero ahora hemos sido librados de esa esclavitud. Entonces ahora nuestro Señor es la justicia a través de Jesucristo. Ahora nosotros obedecemos al Espíritu de Dios. Ahora obedecemos al Espíritu Santo, obedecemos al Padre, lo que Él nos dice. Entonces cambiamos de Señor. Con Jesucristo, al recibirlo como Dios, como Salvador, decimos que lo recibimos como Señor, porque dejamos el Señor de nuestra vieja naturaleza y ahora caminamos bajo el señorío de Jesucristo en nuestra nueva naturaleza, en la nueva vida resucitada que Dios nos ha dado. Versículo 19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Claro, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, la naturaleza del hombre natural es totalmente débil. En alguna parte de la Biblia dice que está vendida al pecado. Esta naturaleza está vendida al pecado, no se puede corregir. Eso dice la Biblia. Por más que usted quiera, usted no puede corregir sus inclinaciones carnales del viejo hombre. Por más que usted quiera, no puede corregir la mala actitud. Por más que usted quiera, no puede corregir la inclinación de la vieja naturaleza. Por eso tiene que morir en la cruz. Y Dios pone en usted una nueva naturaleza en el nacimiento, en la regeneración de su espíritu. Puso una nueva naturaleza para que usted, a través de esa naturaleza, usted no peque. Usted obedezca a Dios. Considérese usted entonces muerto en su vieja naturaleza en la cruz y vivo en la nueva naturaleza a través de la resurrección de Jesucristo. Tenga siempre presente eso. En el pasado se dejaron esclavizar por las impurezas y el desenfreno, lo cual los hundió más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Ahora, este es nuestro futuro ahora. Ahora somos esclavos del Señor. Somos esclavos de la justicia. Somos esclavos en el nuevo propósito que Dios nos ha dado. Y hacia una vida de justicia, hacia una rectitud, para que lleguemos a ser santificados. Lleguemos a ser santos como Dios es santo.
¿Tenemos el poder para ser santos? Sí, tenemos el poder para ser santos. Entendiendo que santos es un camino, entiendo que santos es un proceso. Ser santo no es, entendiendo que no es un estado donde no fallamos, sino que es un estado de perfeccionamiento, un estado de transformación, un estado de crecimiento. Entonces somos santos porque estamos en ese camino de santidad. Versículo 20. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Claro, ¿verdad? Esclavos del pecado. ¿Podíamos hacer alguna cosa correcta? Sí, claro que sí. Pero más era lo pecaminoso que lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? O sea, de que éramos esclavos del pecado. Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en condenación eterna. Esa es la consecuencia. Por eso los seres humanos hoy están, si no reciben a Jesucristo en su corazón, están condenados por la eternidad. El rechazar la salvación, la gracia que Dios proveyó a través de Jesucristo en la cruz, es estar sentenciados en condenación. Es vivir en la condenación futura que se va pues a manifestar. Versículo 22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Sí, porque es nuestro nuevo Señor. Somos esclavos de aquello a quien obedecemos. De alguien seremos esclavos. Siempre hay una obediencia hacia alguna cosa. De eso seremos esclavos. Ahora somos esclavos de Dios porque le obedecemos a Él. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. Estamos caminando entonces en la vida eterna, en un camino de una vida eterna, es decir, en un camino de santidad, obedeciendo a Dios. ¿Cómo obedecemos a Dios? A través de la voz interior en nuestro corazón del Espíritu. Ya no lo obedecemos por mandamientos que están escritos. Sí, los mandamientos y la ley está escrita, pero ya no, eso no es nuestro norte. Ya, sí, tenemos que dejar de pecar, sí, pero por obediencia en una relación con el Espíritu Santo, por obediencia en una relación con el Padre, por obediencia en una relación con Jesucristo, que es muy diferente. Y a través de esa relación en fe, el Señor nos limpia de los pecados que pudiéramos cometer por medio del reconocimiento de nuestras faltas. Eso antes no era posible. Versículo 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí terminamos Romanos capítulo 6. Este es el mensaje que el Señor tiene para nosotros en este día. El Señor nos quiere decir a todos que tenemos el poder, la autoridad y tenemos la capacidad de vivir en santidad. Pero que depende de nosotros, que si ya nosotros hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, hemos muerto nuestra vieja naturaleza en la cruz y resucitado en una nueva forma de vivir, ahora por el Espíritu de Dios, por obediencia, por relación con el Padre. ¿Estás tú caminando en esta obediencia? ¿Estás caminando tú en esta relación con el Padre hoy? ¿Estás considerándote muerto, así como fuiste bautizado, muerto en la cruz, en tu vieja naturaleza, muerto al pecado? Dios nos está diciendo que se murió la influencia que el pecado tenía sobre nosotros, el poder que ese pecado tenía sobre nosotros, de nosotros pecar. Ahora, si tú eres hijo de Dios y estás pecando, es porque tú estás con tu plena conciencia desobedeciendo. Y eso te va a llevar a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. La regla siempre sigue operando. Más si te corriges, más si te arrepientes, la sangre de Jesús está a tu favor. Regresas al camino de justicia, regresas al camino de la obediencia al Padre y a la relación con Él. Esa es la gracia de Dios sobre nosotros. No obedezcas más a la vieja naturaleza, no obedezcas más al pecado. Deja de estar
hablando mal de los demás, ya no obedezcas al pecado. Deja de estar preocupándote, porque también eso es pecado. Deja el afán, porque es pecado. Deja la ansiedad, porque eso es pecado. Sal de la depresión, porque es estar hundido en el pecado. Comienza a creer, deja la incredulidad, porque eso es pecado. Deja todo aquello que te aparte de lo que es correcto, de lo que proviene de Dios. Deja los malos caminos. No permitas vivir bajo la influencia de tu vieja naturaleza. No permitas que crezca en tu vida. Llévala a la cruz. Lo puedes hacer ahora. Simplemente es vivir en una decisión constante en tu vida de mantener tu vieja naturaleza en la cruz. Si mantienes tu vieja naturaleza en la cruz y vives por medio de la fe en Jesucristo, es decir, por medio de una relación, por lo que la gracia de Dios nos ha manifestado, que es a través de una relación con Dios, si vives así, eso va a hacer morir las obras también carnales y va a hacer que también te mantengas en tu vieja naturaleza crucificado en la cruz. Es un proceso de enseñanza, es un proceso de vida, es un estilo, una nueva forma de vivir. Pero este es el fundamento, esta es la doctrina en la cual nos basamos para decirte a ti que ya el pecado no tiene el poder sobre tu vida, que ahora tú tienes el control total de obedecer a Dios y caminar en el proceso de santidad para cada vez ser más como Él es y cada vez dejar de lado cualquier pecado que se te presente. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que escucharon esta palabra. Habla a los corazones de todos, de cada uno de nosotros. Tócanos, haznos entender que juntamente con Cristo estamos unidos en su muerte, muriendo nosotros ya a nuestra vieja naturaleza, muriendo ya al pecado. Y que nos consideremos todos así y también unidos con Jesús, resucitamos con Él a una nueva vida, en nuestra nueva naturaleza, viviendo ahora por medio de la comunión con Dios, por medio de la relación con Él. Ahora debemos de caminar así. Haz que todos obedezcamos esta palabra, dejemos el mal y sigamos el bien que proviene de la relación con tu persona. Queremos, Señor, entrar en esta nueva comunión contigo. Queremos entrar en esta relación contigo. Guíanos, Espíritu Santo. Guíanos, Espíritu de Dios, a que esto sea una realidad diaria en nuestra vida. Y así podamos ser vencedores en aquello que se nos ha presentado como seres humanos, en el conflicto entre lo viejo y lo nuevo. Solamente contigo, Señor, es posible vencerlo. Espíritu Santo, llévanos a cumplir esto en su totalidad, en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.